Entonces, faltaría determinar los parámetros G1,2 y G2,2. Y hay que recordar que G1,2 es igual a la corriente 1 sobre la corriente 2 cuando el voltaje 1 es igual a 0. Y G2,2 es igual al voltaje 2 entre la corriente 2 cuando el voltaje 1 es igual a 0. Aquí lo que tenemos es una ganancia inversa en corriente. Y aquí tenemos la impedancia de salida con las terminales de entrada en cortocircuito. ¿Por qué? Bueno, al establecer la condición estamos diciendo que V su índice 1 es igual a 0. Lo mismo que aquí V su índice 1 es igual a 0. Recuerden que siempre que sea una V es una fuente de voltaje, si le igualamos a 0, entonces significa que tenemos un cortocircuito, como su índice es 1, pues es el cortocircuito a la entrada. En el denominador es la fuente de excitación y tenemos una I, y recuerden que siempre la I es una fuente de corriente y el su índice nos dice en dónde le vamos a conectar. Vamos a conectar una fuente de corriente entre las terminales 2 y 0,2. Recuerden que siempre la fuente, su punta va hacia la terminal independiente que es la 2, por eso es esta la dirección de la fuente, independientemente de la posición de las terminales. ¿Qué podemos calcular? Pues el voltaje 2 es el que hay de la caída de tensión de la terminal independiente 2 hacia la base y esa es la dirección. En el numerador, para encontrar el parámetro G1,2, que es una ganancia inversa en corriente, necesitamos encontrar la corriente 1 que está aquí. Y para encontrar el parámetro G2,2, que es una impedancia de salida, pues necesitamos encontrar el voltaje 2, que es el que hay de la terminal 2 a 0,2. Por la posición, que está un poco complicado, entonces vamos a usar el método de mallas. No podemos usar fácilmente divisores o algún intercambio. Vamos a usar mallas, que nos permite trabajar con cualquier tipo de circuito. Este sería la corriente de la malla 1, lleva la dirección de la fuente. La corriente de la malla 2 que lleva la dirección de la fuente y la corriente de la malla 3 que lleva la dirección de la variable que queremos encontrar. Entonces podemos decir que del circuito la corriente 1 pues, es igual a J3 porque llevan la misma dirección. Y el voltaje 2 sería encontrar el voltaje de la fuente de corriente que tenemos que es I2. ¿Por qué aquí no menciono que vamos a usar reducción en serie paralela? Uno, porque no es tan fácil ver la configuración de los elementos. Lo podríamos hacer, pero habría que volver a reescribir el circuito. Entonces vamos a ocupar calculando el voltaje 2, que es lo mismo. Cuando no podemos usar reducción en serie paralela, recuerden que hay que encontrar la variable que necesitamos, que en este caso es el voltaje 2. O en su caso, ¿por qué no podemos usar ecuación general? Porque aquí la fuente quedó entre dos mallas. No está en una sola malla. Esa es la diferencia con respecto a la ecuación general que usamos. La fuente solo está en una malla que le llamamos la malla 1. En este caso, como la fuente está entre dos mallas, no va a ser lo mismo si a esta le llamo malla 1 que si a esta le llamo malla 1. Los resultados van a ser diferentes, no va a ser el mismo resultado. Es por ello que no podemos usar ecuación general para esta estructura eléctrica, pero podemos obtener a G2,2, aunque no sea haciendo reducción en serie paralelo, obteniendo el valor del voltaje 2 y después sustituyéndolo para encontrar el resultado. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión? Por la configuración que nos quedó y las conexiones que tenemos del circuito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el valor de las impedancias propias y mutuas de las mallas y vamos a calcular la impedancia propia de la malla 1. Ubicamos la malla 1, vemos cuántos elementos pasivos la forman, que es 1, 2 y 3. En este caso tampoco agrupé en cajones porque la estructura está muy simple y no tiene muchos elementos, además de que no hay acoplamientos. Por eso fue que no agrupé en cajones, porque nos va a permitir trabajar sin problemas. Entonces ubicamos la malla 1, tenemos 1, 2, 3 elementos pasivos que forman la malla 1 y hay que sumarlos, es decir, nos quedaría 15 más 10 menos 12i, y haciendo operaciones nos queda 25 menos 12i, son ohms. Vamos ahora con la impedancia propia de la malla 2, entonces ubicamos la malla 2, identificamos cuántos elementos pasivos la forman, de nuevo son 3, que sería 30, 5 y 6i, hacemos la suma de ellos, sería 30 más 5 más 6i, y nos va a quedar 35 más 6i, y son ohms. Ahora vamos con la impedancia propia de la malla 3, ubicamos la malla 3, ubicamos cuántos elementos pasivos la forman, y son 3, que sería 30 menos 12i y 10, realizamos la suma de esos elementos y nos quedaría 30 menos 12i más 10, que nos daría 40 menos 12i, y son ohms. Vamos con las mutuas, entonces identificamos primero para la impedancia mutua 1, 2, identificamos la malla 1, identificamos la malla 2 y vemos si en medio de ellas tenemos alguna impedancia. En este caso no tenemos impedancia, sino tenemos una fuente. Por eso la impedancia mutua entre la malla 1 y 2 vale 0. Vamos con la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 3.
identificamos la malla 1, la malla 3, ubicamos qué elementos o elemento quedan entre la malla 1 y 3, pertenecen a la malla 1 y 3 o están en medio de la malla 1 y 3, que en este caso son 2, que es 10 y menos 12i. Los recorremos con las corrientes de malla y la corriente de la malla 1 va hacia arriba cuando pasa por estos dos elementos y la corriente de la malla 3 va hacia abajo cuando pasa por esos dos elementos. Son sentidos contrarios, por eso los escribimos con signos negativos, es decir, cuando la impedancia mutua entre la malla 1 y 3 va a ser igual a menos 10 más 12i. Les cambiamos el signo por las direcciones de las corrientes. Y ahora vamos con la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 3. Ubicamos al elemento que está entre la malla 2 y 3, pertenece a la malla 2 y 3, o está en medio de la malla 2 y de la malla 3, que es 30. Lo recorremos con las corrientes de las mallas y la corriente de la malla 2 va hacia abajo cuando pasa por 30 y la corriente de la malla 3 también va hacia abajo cuando pasa por 30. Lleva la misma dirección, lo dejamos con su signo. Entonces Z23 es igual a 30 isónomos. Ahora lo que vamos a hacer es escribir las ecuaciones de las mallas. Y entonces tenemos que va a ser lo que vale Z11 que es 25 menos 12i por la corriente de la malla 1, más lo que vale Z12 que es 0 por la corriente de la malla 2, más lo que vale Z13 que para nuestro caso es menos 10 más 12i por la corriente de la malla 3. Recuerden que tengo que igualar las fuentes de voltaje y en este caso yo tengo una fuente de corriente. Y entonces escribo que es igual al voltaje de la fuente de corriente. ¿Por qué la dejo positiva? Porque la corriente de la malla 1 y la fuente llevan la misma dirección, de más a menos, y por eso se queda positivo del extremo derecho de mi expresión. Después tenemos lo que vale Z21 que es 0 por la corriente de la malla 1, más lo que vale Z22 que es 35 más 6i, por la corriente de la malla 2, más Z23 que es 30, por la corriente de la malla 3 y es igual a fuentes de voltaje. Ubicamos que en la malla 2 hay una fuente, pero no es de voltaje, es de corriente, y entonces por eso decimos que es igual al voltaje de la fuente de corriente, y es mi expresión 2. De nuevo queda positiva porque la corriente de la malla y la dirección de la fuente llevan la misma dirección. Por último vamos con la ecuación de la malla 3, que sería lo que vale Z31, que es menos 10 más 12i por la corriente de la malla 1, más lo que vale Z32, que es 30 por la corriente de la malla 2, más lo que vale Z33, que es 40 menos 12i por la corriente de la malla 3. Ubicamos la malla 3, vemos que no tiene ninguna fuente, le igualamos a 0 y es mi expresión 3. El mismo circuito nos está dando una ecuación de más porque no podríamos resolverlo nada más con las tres ecuaciones de malla. Y esa ecuación de más es que J1 más J2, porque llevan la misma dirección que la fuente, es igual al valor de la fuente, que es I, su índice, 2. Y esa sería mi expresión 4. Lo que voy a tener que, ahora, algo que se me ha olvidado recordar, pero ahorita les voy a mencionar. A partir de aquí se acabó el análisis matemático. Todo lo que yo haga o realice para encontrar a la corriente 1 y al voltaje 2 ya son operaciones matemáticas o procedimientos matemáticos. Voy a emplear lo que necesite, llámese álgebra, llámese ecuaciones diferenciales, llámese integrales, llámese trigonometría, lo que yo tenga que emplear de operaciones matemáticas o procesos matemáticos para encontrar a la corriente 1 y al voltaje 2.